Señores, recibimos con un fuerte aplauso ¡Epa! a nuestro invitado de hoy, el doctor Babado Torres, un gran amigo de esta plataforma, abogado de los tribunales de la República, polémico abogado de los tribunales de la República. ¿Quién no conoce en el argot popular del derecho al doctor Babado Torres? Babado, bienvenido a esta plataforma, querido hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Un placer para mí estar con ustedes. Tengo la ventaja, no es que soy tan viejo, pero te vi nacer a ti. Gracias. Y vi nacer a Abril. No, pero hace mucho de eso. O sea que... De Linares, de Linares. De Linares y de Abril, a los dos No, lo vi de nacer. Linares. Sí. De manera que me siento muy bien aquí con ustedes. Babado, muchos temas en el ámbito político jurídico y usted es un gran conocedor de varias materias en el ámbito del derecho profundo. Este proyecto del Código Penal Dominicano, usted ha trabajado durante mucho tiempo y ha propuesto, sin lugar a dudas, que el Código Penal Dominicano necesita un cambio. Pero este vaivén ya va, ya viene, no se termina de aprobar, tenemos las 3 causales. ¿Qué posición le merece sobre esto? Mira, ese es un acto de irresponsabilidad del Congreso Nacional. Estamos hablando de más de 20 años, esa pieza en ese poder del Estado, y no se le ha dado una respuesta a la sociedad dominicana, que necesita la actualización de un código que estamos hablando de 1884 más o menos, que fue la traducción, ¿verdad? Y no se le ha dado una respuesta, fundamentalmente porque hay muchos intereses encontrados, sobre todo lo que tiene que ver con la parte religiosa, que son las 3 causales. Bueno, vamos a obviar las 3 causales y vamos a aprobar los otros aspectos. Y vamos entonces a trabajar las 3 causales con una ley especial. Pero la verdad es que el Congreso le ha dado una gran demostración de desprecio a la sociedad dominicana, que necesita urgentemente la actualización del Código Penal Dominicano. Babado, pero ahora vemos que hay una disposición por parte del proyecto, pero de aprobar el proyecto. Pero dijo Pacheco recientemente, el presidente de la Cámara de Diputados, que hay francotiradores para que no se apruebe dicho proyecto. Y sí. Entonces, ¿en qué va eso? No, los intereses encontrados. Pero tenemos que decir que no solo debemos hablar mal con relación a el tiempo que tiene el proyecto del Código Penal en la Cámara, sino también tenemos que hablar de la clase política, porque ellos son los responsables fundamentales de que ese código no ha sido aprobado. Porque cuando la clase política tiene interés de que un proyecto se apruebe, sale, no importa cuál fuere, sí, incluyendo sin leerlo. Sí, claro. ¿Cuántas cosas no se han aprobado sin leerlo? La reforma constitucional, por ejemplo. No la leen y levantan sus manos, votan, punchan ahí la votación. Sí. Entonces, la clase política es responsable que el pueblo dominicano no tenga una respuesta de un código penal actualizado. Distinguido jurista, hay un tipo penal, ¿verdad?, que ha sido lo que, digamos, ha impulsado más en este último tramo el estudio de la reforma al Código Laboral o al Código Penal. De hecho, hoy en el Senado se va a conocer y es probable que se apruebe en primera lectura. Esa figura es el homicidio involuntario por el caso de Yexet. La misma magistrada Jenny Berenice le pidió al Congreso encarecidamente que lo aprobara. Sin embargo, lo que se ha incrementado la pena de 3 meses a 2 años, a de 2 años a 3. Entonces, con esto del cúmulo de penas, como está establecido actualmente en ese proyecto del nuevo código, ¿realmente un caso como el Yexet sería juzgado en base a 2 años máximos o se aplicaría ahí el cúmulo de penas por la multiplicidad de víctimas? No, es que el cúmulo de pena no tiene que ver nada con la multiplicidad de víctimas, sino con la cantidad de violación a la ley que tú cometas. Exacto. Es decir, o sea, lo que se suma es cuántos delitos se hicieron en ese mismo acto. Tú cometes un homicidio, se condena por el homicidio,
tú realizas un robo, te condenas por el robo, hay te una va violación, acumulando la ahí se pena. acumula, exacto. Claro. Ahora, eso es parte de las cosas que el Congreso Nacional tiene que discutir, Sí. porque, y además, el derecho comparado tiene que servir de base para la actualización, porque no es posible que una persona que va manejando un vehículo comete una imprudencia, mata a 7 personas y usted lo va a juzgar igual con una ley de tránsito que una persona que se le fueron los frenos. Sí, es una locura. Es una locura. Entonces, en el caso de estos delitos no intencionales, como es el caso del 319 y el 320, en el caso, por ejemplo, del Yesé, que es altamente conocido que él tenía conocimiento de la situación de ese local, incluso le plantearon que ese mismo día de la fiesta que la suspendiera. Que no se podía hacer. Es más, hasta algunos dicen que el presidente de la República iba para allá. Wow. Dicen, y que fueron los organismos de seguridad que impidieron que él fuera esa noche, sí, a participar. Entonces, esa persona tenía conocimiento de la situación en que estaba ese local. Fíjate que ya incluso en la zona oriental hay una famosa discoteca que ya está remodelando. Ya, pues, producto de esta situación. Claro. Entonces debería cambiar la calificación jurídica en base a ese conocimiento y no anticipado puede ser 3 años. Okay. Miren, por ejemplo, el caso de Yesé ha impactado tanto en la sociedad dominicana que no hay nadie que o conociera a una persona o que tuviera un familiar ahí. Claro. Eso es verdad. Fuimos todos afectados. Sí, eso es Ahí verdad. tú tienes médicos, Sí, claro. Profesores. ahí tú tienes profesores, artistas, peloteros, Sí. empresarios. Una cosa... Un diputado quedó mal herido ahí sí, también. sí, terrible. Militares, policías, etcétera. Entonces tú no puedes jugar a una persona así que en base a un 319. O sea, 2 años. 2 Y años. entonces el Ministerio Público cometer también el error de declarar complejo o solicitar la declaración de complejidad de ese caso cuando la pena máxima son 2 años. Es que eso es correccional. Sí, exacto. Es que eso es correccional. Ahí declara complejo ¿para qué? Exacto. Porque tú declaras un proceso complejo cuando tú tienes que investigar, Exacto. cuando tú tienes que profundizar la investigación, Sí. para poder llegar a una conclusión que te permita presentar una acusación. Exacto. Pero tal vez no es para darle un poco de paz a la sociedad, porque en un caso donde de ninguna forma la sociedad va a estar completa, contenta con el resultado, si real y efectivamente no se le cantaran esos 2 años en 2 o 3 meses, posiblemente la sociedad estaría más crispada. Tal vez le están dando tiempo a la sociedad a que asimile el hecho de que sin importar lo que pase, ese señor no le van a tocar, si es que le toca algo, no le va a tocar más de 3 años. Pero es que Más de 2 ahora. Es que las autoridades no pueden pensar ni actuar así. Usted no es Eso no es justicia. Usted no es escogido para hacer eso. Claro. Usted es escogido para representar a la sociedad y para hacer cumplir la ley. Entonces pienso que si ese es el criterio que tiene, es un criterio muy errado. Hemos preguntado a algunos juristas que han pasado por aquí sobre este proyecto que existe sobre el Ministerio de Justicia. Quiero saber su opinión porque mucho se ha hablado de que la justicia no puede ser juez y parte. No podemos tener un INASIF y una procuraduría que te juzgue de la misma forma por el mismo delito. ¿De qué manera usted entiende que se puede llevar a cabo un Ministerio de Justicia, si está de acuerdo con la creación de esto? Totalmente de acuerdo con la creación del Ministerio de Justicia. Es que existió en República Dominicana. Es que lo que hicimos, sí, claro, es que lo que hicimos fue una involución. Porque ¿cómo es posible que la Procuraduría General de la República, que tiene en sus hombros la investigación, la persecución, Presentar pruebas, Claro. se dedique entonces me acusa de un delito? Me acusa, me persigue, Plantea me que encarcela. me persigue, Y me valida la encarcela calidad y de la entonces prueba. usted mismo me va a custodiar. Sí, ciertamente. Entonces la misma Procuraduría maneja las cárceles, pero la misma Procuraduría tiene que estar en el problema de la comida, en el problema de la rehabilitación. Eso no es funciones de la... Pero miren una cosa, la Procuraduría General de la República, con tanta responsabilidad que tiene, ¿usted cree que es posible que esté pendiente de las creaciones de la ONG? Sí.
Entonces eso no es posible, eso lo maneja un Ministerio de Justicia fuera del Ministerio Público. Es que el trabajo del Ministerio Público es sumamente importante, es fuerte. Pero en cuanto a la acusación y a la representación de la sociedad, porque por ejemplo tenemos un Ministerio Público, doctor Abado, que también, aparte de la acusación que lleva en sus hombros, es la que supervisa si, por ejemplo, el INASIF, Instituto Nacional de Ciencia Forense, lo que certifique el INASIF, que se lo van a dejar, se lo van a dejar, que también porque es otro problema, eso no debe estar. No y debe la estar. Misma ley lo dice, Sí. La ley que crea el INASIF. Sí. Y los bienes, que la debe custodia de los bienes independizarse. también. La ley La lo custodia dice. de los Sí, bienes, por lo menos en una sí. ley, ya, entre comillas, se le ha pasado. Se le pasó. Que es el incabide. Sí. Pero Ajá. tenemos una reserva, porque es que el Ministerio Público y todo eso, cuando ocupan una cantidad, vamos a suponer, por ejemplo, de cocaína, contrabando de cigarrillos, vehículos, se queda con los vehículos, y todo el mundo sabe lo que pasa aquí. Pero Abado, Pero no solamente eso, Lina, Que van hasta las audiencias, Permíteme en esos decirte vehículos. algo. No solamente eso, sino que se ha dado el caso que hay dominicanos que tienen un vehículo nuevo y le inician un proceso para incautarle el vehículo. Dura 4 o 5 años peleando el caso mientras un fiscal o una querida está usando el vehículo. Se lo entregan desbaratado. Desbaratado. Sin Eso, consecuencia alguna. eso se da aquí sin consecuencia ninguna. ¿Tú me entiendes? Entonces, Pero sin toda esa cosa hay consecuencia que... porque la gente no toma la iniciativa de pedir resarcimiento al Estado o no hay una herramienta que lo permita. Hay que quedarse dado. Hay herramientas, Abril, pero imagínate tú, un ciudadano lo que piensa pelear contra la Procuraduría. Pero ha no habido lo hace. casos. Yo sé Sí, por lo menos claro. de una sentencia Claro. de, creo de $1 millón, fue la primera, donde una persona que guardó prisión de manera irregular le ganó a la Procuraduría. Y yo recuerdo que el procurador de aquel momento Claro. se puso la mano en el Claro. pecho, porque ¿cómo es posible que condenen a la Procuraduría? Claro. Y hay otra sentencia del administrativo en contra de un fiscal también por $1 millón. Hay varias sentencias. También en San Cristóbal, la Corte dio una sentencia también con relación a una persona que descargaron, se hizo definitiva, demandó al Ministerio Público y condenaron al Ministerio Público. Hay varias O sentencias. sea que hay jurisprudencia. Lo Sí, que no sí. hay es una Sí. conciencia ciudadana de que tenemos derecho y que podemos defenderlo. No, que la gente tiene miedo de pelear con los de arriba. claro. Operación Tiene miedo. Lobo. Claro. Y además que no es fácil, Que no es fácil fácil, elevar que no es recursos fácil. y cosas porque Y el tiempo que se discúlpame, pierde o sea, nosotros que somos abogados, pelear Claro. con el de arriba muchas veces en materia legal o lo que sea, se nos dificulta. Ahora imagínate Y tú lo una pensamos y muchas lo veces. pensamos, una persona que no sea abogado, Norisbel. Operación Lobo. Recientemente, a pesar de que se había dicho que no se iban a poner nombres que pudieran ser peyorativos o que pudieran, y que fue a través de una sentencia, bueno, como quiera. Ya Del todos- Constitucional. ya- exactamente, del Constitucional. Ya todos conocemos que existe una Operación Lobo. Pero hoy temprano estuve leyendo que muchos de los imputados dicen, no, yo solamente acataba órdenes y era que me mandaban. ¿Qué usted tiene que decirnos al respecto? Mira, Giovanni en su comentario, refiriéndose al caso de la DGC, hablaba de una sentencia, de una decisión del Tribunal Constitucional. Y creo que ha sido reiterativo el Constitucional en ese aspecto, pero se sigue violando. El problema es que usted como autoridad no está obligado a cumplir con una orden que viole la ley o que viole la Constitución. Eso no es una justificación. O sea, yo puedo ser teniente y el general me dice, mire, usted va a matar al ciudadano Juan Pérez. Yo no tengo que cumplir esa orden, Claro. porque Así eso es. viola la ley. Claro. Entonces, esa es una justificación que lo está diciendo, se está incriminando, y para él no va a ser una declaración que le va a servir en el futuro para zafarse. Una excusa pendeja. Esa es una excusa Sí, pendeja. sí, sí. Entonces, lo que eso demuestra claramente es los niveles de corrupción que hay en las instituciones militares y policiales. Porque hay una cosa, Linares, aquí se habla de la corrupción administrativa, pero de los funcionarios Sí. civiles. Sí. No, Pero la corrupción
en el ámbito militar y policial de este país. Ay, ay, ay. Óigame, si La usted se conocimos pone con el caso a analizarla, Y Coral 5G. se paga la deuda externa de la República Sí, Dominicana. Oh, pero Mira, el dinero de inteligencia. No, pero eso que es- nadie lo audita. Que nadie lo audita, ese no, dinero de nadie inteligencia. audita eso. Bueno, pero eso tiene Entonces, su razón de tema de ser. seguridad. No, claro. pero Tema de espérate. seguridad. Lo que dice Babado es, o sea, lo que estamos contextualizando aquí es que el dinero de inteligencia, aunque tiene un norte, y yo estoy Claro, de acuerdo con claro, eso, claro. no estamos en desacuerdo, pero se presta a que desde ahí, no estamos hablando ahora, tenemos 40, No, 50 no, años claro, viendo eso. claro, sí, o sea, sí. tú tienes que disponer una inteligencia porque hay un problema en Haití y tú no sabes si los 20 o 30 o 40 o 50 millones que dispone el Estado para hacer esa inteligencia usaron en eso. se usaron en eso porque Exacto. no tiene forma. Así es. No hay forma de Así. auditarlo ni de dominio público. Yo quisiera, con la anuencia de ustedes, en ese orden del Tribunal Constitucional, yo comentaba en esta semana, a alguna gente no le cayó muy bien eso, decía que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un parlacén local. Pues nosotros tenemos diputados del parlacén, un órgano cuyas decisiones no son vinculantes a la República Dominicana. Entonces el TC, ningún poder del Estado le está haciendo caso aquí. ¿Entiende usted que debe legislarse? Hay un proyecto actual de Omar Fernández y Félix Bautista en el Senado que busca precisamente establecer esto. Debe haber consecuencias para los actores públicos que desobedezcan la sentencia del Tribunal Constitucional para ver si le hacen caso. No, es que está establecido. ¿Hay consecuencias? Debo decirle a ustedes que el mayor logro de Leonel Fernández fue la creación del Tribunal Constitucional. La ley 137-10 establece claramente que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los poderes del Estado. Sí. Todos. Irrevocables. Todos. El Tribunal Constitucional está por encima de todos los poderes del Estado. De manera que lo que hay que hacer es cumplirla. Ahora, ¿quiénes tienen que hacerla cumplir? Lo que estamos hablando Sí. es la clase política, los Sí. que están dirigiendo que tienen que hacerla cumplir. Una decisión del Tribunal Constitucional. Pero en cualquier país del mundo. Mire, en Colombia el Tribunal Constitucional da una decisión y tiembla el país entero. Sí. En Estados Unidos, la Corte Suprema da una decisión y tiembla. El que sea, le ha parado, a los presidentes le han parado decisiones y tienen que acatarla Sí. y la acatan. Entonces aquí lo que hay que hacer es eso. Pero está establecido porque es que el Tribunal Constitucional es una supraestructura, es un suprapoder. Sí. Pero ese Tribunal Constitucional que no se respeta en algunas de sus decisiones, porque en otras sí. Por ejemplo, en el tema de los militares, ni hablar. Yo mismo tengo 2 casos que no ha habido forma de que lo repongan o de le den que su lo cuarto, repongan, sí. pero ese Tribunal Constitucional, diría yo que le falta un poco de apoyo de la sociedad. Nosotros tenemos aquí Ronnie, que es el que ha estado llevando la voz cantante en el programa como tal, un apoyo sistemático y consuetudinario al Tribunal Constitucional. Pero vemos que la sociedad no, o sea, porque hay una complicidad entre los políticos o entre los que no quieren acatar la decisión del mismo. Lo que pasa es que la sociedad dominicana ha sido mediatizada. Exacto. Es una sociedad. Bueno, pero Linares, tú fuiste víctima de eso. Sí. Pero tú sabes lo que este país, el lujo que se da esa circunscripción donde tú estás, que tú hubieses sido congresista. Qué lío. ¿Eh? Sí. Pero tú sabes el lujo. Bobo. ¿Eh? Hay problema en el Congreso. El lujo. Bobo. Lujo porque Los aportes que tú, Claro. que tú vas a hacer ahí. toda Y la sin pro- embargo, tú ganaste. no. ¿Eh? Me robaron casi 3,000 votos. Entonces, y me contaron 4,000. ¿Y usted no lo peleó esos esa votos? es la sociedad. Bueno, que se pelearon, tenemos. pero dime Oye, tú, donde Hasta hay, matavotos, donde hay señores. una combinación perversa entre delegados, entre delegados que tú crees que son tuyos, método los palitos, gana Claro. el que más dinero Y el tenga. método de Home, porque en esa circunscripción hay una que ganó con menos de 2,000 votos. En Un esa tiempo, circunscripción. sí. Yo Ese me por el arrepiento. método de Con Home. una campaña de menos Sí. de 3 semanas, Sí, porque eso la se incluyeron apure. por la cuota. 15 En mi días. Esa demarcación es la verdad. hubo Sí, una que pasó sí, con, sí. con Esa es la menos de verdad. 2,000 votos y yo me arrepiento infinitamente de no haber aceptado esa candidatura porque a mí me la había ofrecido y la tipa salió con menos Pero de es que 2,000 no, votos. yo digo, Ah. Babado,
y esto no es una entrevista, esto es más o menos un conversatorio con alguien que conoce muchos temas, que esta sociedad también tiene los legisladores que merece. Porque, por ejemplo, a la derecha suya está Norisbel Uceta, brillante, abogada, licenciada en comunicación. Licenciada en comunicación, sí. perdón, pero aspirante a diputada, fue lo que quise decir, aspirante a diputada, y le robaron también su candidatura. Lo único que nos quedó a nosotros fue la deuda. Así Que es. tenemos, sí, Ahora- es verdad, sí. porque nosotros Claro. no tenemos babado, y usted una Esa persona línea de crédito experimentada en cogiendo política, experimentada en política. Más fácil. O sea, de los medios de comunicación tú puedes sacar muchas cosas. Del derecho tú puedes sacar muchas cosas. De la sociedad tú puedes sacar muchas cosas. Pero tú no le puedes decir a Joyce, mira, tú tienes un buen perfil, aspira a diputada porque va a terminar a regidora. Sí, Va a terminar sí, empeñando todo, vendiendo todo, hipotecándolo todo. O sea, no hay forma, esta sociedad tiene que cambiar. Ahora permítame hacerle una pregunta a la distinguida aspirante a diputada. ¿Usted quiere ser diputada? No, ya no. No, pero estaba interesada en serlo. Estaba interesada, pero ya Cometió un no. error. Usted tenía que ser primero rifera. Así mismo. Y entonces usted salía. Yo estoy cansada de decir Omega eso Diva, aquí. Omega Diva. Yo estoy cansada de decir eso aquí, de Y lo que ahí está lleno el salía, Congreso. Salía. Así Hay que poner una Sí, banquita. sí. Moraleja. Así claro. mismo. Yo, mi pregunta va en el mismo sentido de la de Romney. Sabemos lo que dice la ley, lo que dice la letra, pero en la práctica las cosas son muy diferentes. Tal vez es porque estos tribunales no tienen una fuerza coercitiva que les permita hacer cumplir la ley. Milton Rey Guevara, cuando todavía era presidente, se quejaba amargamente de que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no cumplían la sentencia, el Claro. Estado Dominicano no cumplía la sentencia. Tenemos, por ejemplo, el Tribunal Administrativo, que con los casos de los cancelados, tú puedes tener, las instituciones tienen ya hasta 30 puestas que ya van por todos los millones de pesos del mundo y no hay forma de hacer cumplir la sentencia. Entonces, aunque el papel diga una cosa, la práctica dice otra. No habría no tendríamos entonces que legislar para darle un poder coercitivo a esos tribunales que le permitan hacer cumplir esa sentencia, porque yo no hago nada ganando un caso con unas 30 que pasen 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, como yo he visto casos, ahí hay uno que tiene millones, más de 300 millones en las 30, pero tú no tienes forma de hacer cumplir el Estado, porque entonces para colmo el Estado es inembargable. Es que existe. Si crea una nueva ley va a pasar lo mismo. ¿Quién la va a cumplir? Sí. Es que tenemos que tener funcionarios que entiendan que están por debajo de la Constitución, que entiendan que tienen que respetar las leyes. Si hacemos 1, 2, 3 nuevas legislaciones, va a pasar lo mismo. Es el incumplimiento. Porque el Tribunal Constitucional no tiene la fuerza coercitiva, pero el Estado lo tiene, el Estado que tiene que cumplir con El esa Estado parte, que no cumple la sentencia. que no la cumple. Está complicada la cosa ahí. Sí, eso Entonces es el todo. pleito del huevo y la piedra, no hay forma. No, hay que seguir insistiendo. Todo es No, y luchar. como ciudadanos servidores Todo también de los luchar. políticos que escogemos, Porque que se tengan... logró el 4% para la Exactamente. educación. Y Loma Miranda se logró también. Loma Miranda, la lucha por preservar Loma Miranda, es la lucha. Exactamente. Ahora lo que dice Linares es que tiene que empoderarse la sociedad dominicana, Claro. levantarse, porque es que eso va en beneficio de la sociedad Sí, dominicana. apoyar, por ejemplo. Oye, usted sabe lo que, como decía Giovanni, que DGC sabe que no puede llevarse un vehículo y se lo lleva. Así es. Sí, Entonces, ¿a quién perjudica? Es a un ciudadano. al ciudadano. Es la sociedad que tiene que levantarse. Así es, así es. Babado, este proyecto de ley Mordaza parece haberse sustituido por un método que conocemos ahora nuevo, los abogados. El sometimiento a varios comunicadores, a varias personas que hacen uso diario de la comunicación habitual. Pero ahora estamos viendo que a comunicadores se le está imponiendo medidas de coerción, unos grilletes, otra presentación periódica. En definitiva, ¿considera usted que es una persecución por hablar? No, hombre, no. Rafael Linares, en República Dominicana no hay persecución política. No hay persecución. No. Mira, yo empecé, yo creo que tenía como 12 años. A mí me hizo balagueo de allanamiento en mi casa como a los 14. ¿Tú oyes? Sí. ¿Dónde está Giovanni? Una de las grandes cosas que logró el PRD, Peña Gómez, y ahí tengo que mencionar que estaba tu padre, Sí.
fue la libertad pública, abrirle la cárcel a los políticos, Sí. abrir la puerta de los aeropuertos para que entraran los exiliados, evitar los crímenes políticos. Los crímenes Sí, políticos, claro, señores. claro. Entonces no hay. Ahora, ¿qué pasa? Lo que se le ha llamado ley Mordaza, ¿se le va a aplicar a Rafael Linares o a ustedes? No. Porque ¿en qué cabeza cabe que Rafael Linares va a venir a este medio y va a decir que fulana salió preñada de fulano? Sí, Coño, sí. pero ven acá, Sí. por Dios. Sí, sí. Hacerle un daño a una familia, a una persona. Sí, ¿Tú me estás sí. entendiendo? Que eso no está en el debate No. ni político, ni público, Pero, ni nada. pero Linares, nadie te para a ti. Tú eres un comunicador y un abogado frontal. Sí. Pero tú no dices, yo nunca te he visto aquí diciendo, Lionel es un ladrón. No. O Luis es un ladrón. Tú no dices eso. Hay corrupción. Sí, claro. Y se tiene que Y investigar. se tiene Y que en los casos que investigar, creo hoy lo llevo a la justicia. Y lo lleva, mira, y lo lleva a la justicia. Pero hay que ponerle un freno a esa situación. Sí. ¿Tú me entiendes? Aquí hay gente que ha usado la plataforma, oye, para acabar con todo el mundo, Claro. con Llega y Villega. Pero es ley Mordaza, no es ley Mordaza. Lo que hay que hacer es actualizar la legislación. La 6132 es muy floja y no hay forma. Sí. ¿Tú sabes por qué doña Zaida actuaba y obraba, que todavía se recuerda? Pero ella lo hacía atento a ella. Sí. No No tenía un basamento No legal. tenía un basamento legal, era atento a ella. Dije que fulano, dije que Túmbame esa canción. Que te baja el pantalón. No, eso no puede salir. Y está fuera. Y el que ponía eso 30 días fuera del aire. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, Entonces, claro. actualizar esa legislación porque hay que ponerle un freno. Tú no puedes. Mire, señores, hay que ver cosas. Sí. Yo he visto plataformas que dicen palabras que eso es imposible decirlas, publicarlas. Esto tiene que tener un control, porque el Estado, esa es su función, el Estado. Ahora, que antes de salir una comunicación, previamente no, yo no estoy de acuerdo con eso. Usted censure, yo no estoy de acuerdo con la censura. Una No estoy de pregunta, acuerdo. Distinguido jurista, hay un caso actualmente en el Congreso y volveré al Tribunal Constitucional porque los legisladores han decidido que el proyecto de ley que envió la Junta para regular a las candidaturas independientes, fruto de una sentencia del Tribunal Constitucional, dicen ellos que para aplicar una ley hay que modificar la Constitución porque en la legislatura actual no tiene base la candidatura independiente porque el monopolio de la candidatura la tienen los partidos, pero el TC eliminó o más bien declaró inconstitucionales e indicó cómo debían decir los artículos 156 y 157 de la ley de régimen electoral. Ellos dicen que se atribuyó una función que no le correspondía. Está legislando, dicen los congresistas, y han medido su fuerza. Dicen, esto es un Congreso soberano y hay que modificar la Constitución si se va a hablar de eso. Entonces la pregunta mía es, tantas críticas a esta sentencia, ¿cuál es su punto de vista sobre esa disposición del tribunal sobre las candidaturas independientes? Y si existe un mecanismo, porque se ha hablado de eso, pero nadie como que arroja luz, de si el tribunal puede, él mismo, porque no se puede someter un recurso a lo que ellos dicen, pero ellos mismos pueden reconsiderar alguna sentencia para modificarla, quizás reconociendo implícitamente de que hubo algún fallo. Mira, volvemos otra vez al tema de las decisiones del Tribunal Constitucional. Sí. Es que son oponibles a todos los poderes del Estado. Entonces, eso no debió estarse discutiendo. El Tribunal Superior Administrativo no tiene funciones legislativas. Por encima del Tribunal Constitucional. Ni constitucionales. Es una cosa increíble. ¿Cómo el Tribunal Superior Administrativo que declara inconstitucional? Eso es el Tribunal Constitucional. No fue el que TC, tiene fue el que TC hacerlo. que lo declaró inconstitucional. Los Bien, artículos. entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Junta Central Electoral? Y el Congreso. Coger esa Decisión. decisión del Tribunal Constitucional y hacer un reglamento. Exactamente. Que No, dicho, no un proyecto de ley, un reglamento. no, Una un resolución reglamento, alrededor de que eso. una Importante resolución eso. que lo que te va a decir Claro. es cómo se va a participar, quién va, debo Buscarle decirle a la vuelta. ustedes que eso es imposible en este país, por Sí. más que ustedes vean. La candidatura Y que- independiente, pero por más venga que la acá. regulen, ok. Pero en Estados Unidos, que es un país desarrollado, que tú no votas de que por un picapollo,
multimillonario. ¿Cuántos votos sacó? Sí. Señores, Y además, pero ven acá, además yo estoy totalmente el de día acuerdo. de las elecciones, el día de, ¿cuánto tú gastaste? Oh, eso ni ¿Eh? hablarlo, hermano. El día de- Eso ni hablarlo. Yo gasté casi 14 millones de pesos. Además de eso, que lo que aportan los empresarios, los comerciantes, dije que yo soy independiente, Óigame, no te dan un óigame, peso. Pero 14 millones de pesos, porque déjeme decirle, Sí. allá era la circunscripción número 3, ¿verdad? Es la circunscripción número 3. La estructura del PRD, Sí. que yo era candidato al PRD, pero era aliado. Pero a eso se le agrega No, que tú espere, vives ayudando espérese, escuelas, espérese, clubes, espérese. etcétera. Eso el día yo le voy a de- decir el día de Sí. la estructura del PRD, que Se la gracias aguanta a mal. Dios la apoyé a toda. Sí, O sea, sí, le sí. cubría a toda para que me apoyaran. La estructura del PLD, porque iba aliado con el PLD. Es decir, estructuralmente tuve que acogerme a la estructura del PRD y del PLD. 1000 delegados, 1000 delegados. 1010 delegados. Eso fue una labor titánica. No, extraordinario. Oiga, el Partido Revolucionario Dominicano lo pagó a 2,000 pesos los delegados y 250 pesos la comida. Oiga esta pequeñita ecuación. sí. Oiga esta pequeñita ecuación. ¿Qué pasa? A nosotros nos entregaron por esa vía 2.250.000 pesos. Lo recibió mi padre como presidente de la circunscripción. Sí. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? El PLD le estaba dando 7,000 al delegado. La Fuerza del Pueblo le estaba dando más o menos. Yo no puedo venir con un delegado de No 2,000 podía, pesos. sí. Entonces yo tuve que darle 2,500 pesos a los delegados. ¿Sabe cuánto me costó eso? 2,500,000 pesos. O sea, 3 millones de pesos. porque hay Pero la delegado comida, por cada colegio pero la electoral. comida te cuesta 2,5. No la aguanta Pero es la nadie. del día. Pero en la mañanita, cuando tú te vas para allá, Tiene que darle un refrigerio. eso es la logística. Estamos hablando ahí, José Ariel, de 5, 6 millones de Sin pesos. hablar de nada los más motores que hay que sin pagar. saber a un voto. Y sin saber si se te van a vender ahí a Oye, última hora. no, imagínate. El diablo es Oye, sucio, no, sin, no, no sin aguanta salir a nadie. buscar un voto, 5 millones y pico de pesos. Esa es la logística. Es fácil. Y usted sabe por qué. Porque yo era el único candidato del PRD. O sea, a mí fue el único candidato que me llevó el PRD en la alianza con el PLD. Pero espérese, ahora vienen las estructuras barriales. Los coordinadores, que a cada coordinador tú tienes que darle que los 10, que los 15, que los 20, que los 30. Esa Cualquiera se le pequeñita abre el estructurita. Mira, yo tengo un primo hermano. Mira la cara de Oliver Linares. Yo tengo un primo hermano, o sea, un primo no, No es vuelve, como no un tío vuelve. mío que se llama Alexis Tejada, la Japa, hijo de doña Chea, Adriana Méndez, no sé si usted la Sí, conoce. sí, Japa. Y la Japa, lo último que hizo fue que me quitó una funda negra que yo tenía en mucho menudo, pero ahí había 1,000,000 y pico de pesos. Y dice, va donde mi esposa y le dice, para el loco, Pero que el agárrese, loco, para hombre. el loco. Oye, Lo voy a dar y todo. cogí. Miren, señores, yo no puedo hablar mucho de eso porque es que eso me da, o sea, hermano, Aquí no, está. sentimiento no. No, pero aquí estamos todos así. Usted está Entonces- hablando y nos está doliendo a nosotros. Gané mi barrio porque Pero él lo por lo gané. menos se presentó. Acuérdense que el candidato mío se retiró una semana antes y todo lo que yo gasté no tuve la oportunidad ni siquiera de presentarme. Porque a mí me bajaron de diputada a regidora y entonces yo no fui a elecciones porque Sí. el Ah, candidato claro, fue ese a mí. retiró, ese Mi retiró. caso es peor El porque yo caso no tuve de- la oportunidad de que me contaran los votos. El señores. caso de ella, Sí. Babado, que por eso yo critico, porque antes de ayer yo deposité una denuncia contra Milton Morrison y hubo un rastrero de estos de los medios de que tradicionales que suelen decir que era una campaña sucia, que esto, que aquello, que el otro. Es decir, que a Morrison está dividido ahora con el grupo de Hugo Vera, Jochi Gómez y ese grupo, Sí, sí. pero que a Hugo Vera nos dejó a nosotros en la boleta encharcado. Yo recuerdo. Mira, mi papá era candidato. Yo recuerdo, todos sí. éramos o sea, y nos dejó enganchado al PRD completo. A pocos días. ¿A poco? ¿Y cómo yo coincido con un tipo así de No. que para yo entrarle a Morrison? No, yo tengo que tener un concepto claro de lo que soy. Entonces, eso que está describiendo Babado es lo que uno vive. Y Babado lo describe, ¿por qué? Porque también ha sido candidato, también ha sido... Por ejemplo, en el colegio de abogados. Ni hablar en el colegio de abogados. Dígame el colegio. Mira, a mí me vino un Zapata, me saltó con José eso. Mira, Juan, José yo Juan. quiero que tú... Digo, a mí no me hable de eso. A mí no me hable de aspirar. Y mira el lío que hay ahí. Y mira el lío Deberá que hay. tocar ese FAO también. Pero claro, es que, hermano, hay que buscar dinero para No hay todo. forma. Sí, todo. Hablando
Ah, bueno, dale tú, Joyce. Sí, yo quería hablar, volviendo al tema de la justicia, de esa ralentización que existe en muchos casos, que es muy lenta y que muchas veces las personas hasta desisten de perseguir justicia, de buscar justicia en nuestros tribunales, porque es más el dinero que se invierte que tal vez la ganancia que uno tenga de ganancia de causa. Se ha hablado mucho de invertir en tecnología, pero la verdad es que la Procuraduría y el Ministerio Público no cuentan con un presupuesto lo suficientemente robusto. ¿Qué se puede hacer para acabar con esta situación? Mire, usted lo ha dicho claro, no hay presupuesto en la justicia. Un juez me detalló lo que él gana y todos los descuentos. Sí. Y al final le quedan 8,000 pesos. Qué locura. Los principales infelices son Dios esos. mío. Oiga, un juez. Que en otros países son reyes. Entonces, ¿cómo es posible que un juez gane menos El que va a impartir que un justicia. regidor de Maimón? Así Sin denigrar al regidor. Sí, No, sí. pero es verdad. Ajá. Pero usted no puede, un juez, que usted sabe la responsabilidad de Claro, ser juez. su vida. Su vida, Claro. su familia, usted cambia todo. Sí. Si usted es juez y vive, por ejemplo, en Gualey, no puede seguir viviendo en Gualey. No. Tiene que Por mudarse. un asunto de seguridad. Sí. Y tienes que tener cuidado en el barrio de clase media que te muda, porque fácilmente te muda cerca de un narcotraficante. Claro, Pero entonces, aquí hubo una jueza que tenía un caso de esos de narcos que son medio calientes, que andaba en carro público y la chocaron a ella y al hijo, y el hijo perdió una pierna. Eso fue un escándalo hace unos sí, años. sí. Un juez, señores, en carro público. O sea, Entonces, ¿en qué país de la porra vivimos claro. donde alguien que maneje casos sensitivos ni tiene seguridad ni tiene vehículo Pero propio? Babado, volvemos al Tribunal Constitucional. Volvemos al tema de que la sociedad tiene que empoderarse y exigir que a los jueces y que a los fiscales. es que está establecido, una ley lo establece. Exacto. El porciento que le toca a la justicia. Exacto. Creo que son 2 puntos. Sí, pero aquí eso no se recuerdo. cumple. Pero Ni si se cumple el si porciento se de la justicia, ni cumple, el de salud ya. pública, Sí, exacto, ninguno. pero que Ni el de los ayuntamientos. De los pero es que no hay un municipales. empoderamiento, Norisbel y queridos compañeros, Joyce y todos, para que esas cosas pequeñas se eleven. Miren, un juez tiene que ser un príncipe en este país. Claro. Mire, yo tengo un juez amigo que tiene 27 años y no ha podido irse de vacaciones con sus hijos. Claro. ¿Y con qué yo Y yo en audiencia- 5 o 6 mil dólares Sí, a gastar? son Por eso 400,000 son menos, pesos, cada hermano. vez No son menos puedo. los abogados que entran a la escuela de la A la judicatura. escuela, Cada sí, vez sí. son menos porque ¿quién va a coger ese Hay fuerte un déficit. de tener que Acá. condenar personas y que esas mismas personas te tengan que ver pasando trabajo? Sí. Tú sabes la parte sí. que me preocupa, que va a llegar un momento que aquí no van a haber abogados, no van a haber doctores, ni nada por el estilo. Todo el mundo se va a meter a TikToker y demás y va a vivir de eso. Eso a mí me Bueno, Y si es buen mozo, polifán. Bueno, lo que... Buena moza, sobre todo buena moza. Babado, buena moza. finalmente, porque el tiempo aquí es Pero, corto. pero yo sí. no quiero irme sin hablar de Senasa, aunque sea breve. Sí, ¿cuál es su opinión sobre este tema? No, mira, eso es un acto de irresponsabilidad de la clase política. Sí, Ok. Hay un interés de la... Oye, lo que voy a decir aquí es una primicia. sí. Cuidado, Atención, adelante, sí. atención. Sáquenme Hay el un papel. Atención, interés. Giovanni, ven a trabajar aquí, ven. Hay un interés de la fuerza del pueblo, de la FUPU, de privatizar Senasa. Ay, ¿Cómo? ¿Cómo? Ay. Sí, señor, claro. ¿Y en qué usted Ay. basa esa? ¿Quién privatizó eso te iba a decir. Hay un histórico ahí. las empresas del Estado? ¿Quién la privatizó? El gobierno de Leonel Fernández. ¿Quién te subió los Leonel huevos? Fernández. Me acordé de eso, sí. Senasa está quebrado. Yo diría que no. Está quebrado. No, yo el digo que Estado no. no quiebra. Exactamente. Para el Estado quebrar tiene que desaparecer. Término estúpido. ¿Qué pasa con Senasa? Lo mismo que pasó en los gobiernos del PLD. En el 2013, porque Senasa es una ARS diferente. Claro. Es una ARS con un contenido social. Del Estado. Claro, no, Tiene no. casi 8 millones de afiliados. No busca Y de ganancia, esos 8 más. millones, más de 5 millones son Son subsidiados. subsidiados, Claro. así es. Sí. Entonces, si no tiene los recursos, tiene que tener un déficit. Hay que Pero dárselo. una cosa es un déficit, otra cosa es quebrada. Exacto. En el año 2013, aquí lo tengo, mira. En el año 2013, el gobierno de Danilo Medina Un hombre le informado. inyectó 500 millones de pesos. Candela para los En el 2013. Si usted proyecta 500 millones en el 2013 a 2025, eso es más de 1.500 millones de pesos. Claro. ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente Luis Abinader? Darle recursos a Senasa. Sí, Exactamente. lo que nosotros dijimos aquí. Dale, Sí, pero sí, sí. además de eso, eso fue en el 2013, pero en el 19
tuvo que hacer lo mismo el gobierno de Danilo Medina. En el 19 fueron 3.000 millones de pesos. Entonces está quebrado Senasa, claro que no. Hay un déficit y tiene que haberlo porque si usted le mete 6 millones de dominicanos subsidiados. Yo le puse el ejemplo de la casa. Usted tiene un carro y usted arranca y el del carro. Vámonos para Pedernales. Bueno, si no nos paramos en una estación de combustible, no vamos a llegar a Pedernales. O sea, podemos andar en una Lexus 2028. Se le gasta. O sea, 2028, Hay que sí. echarle gasolina. Si usted no se para en la estación de combustible Usted y no llega. lléneme el tanque y fácilmente se para por allá, lléneme otra vez el tanque, no llegamos a Claro, eso no es llega. Senasa. Y cualquier aseguradora privada, es decir, cualquier servicio privado. Usted en su casa también, usted tiene unos muebles hoy que le costaron 300 mil pesos, pero mañana tiene otra necesidad o remodeló la sala, Claro. y ahí tiene que comprar otro mueble. En definitiva, Entonces lo de Senasa es un acto de irresponsabilidad de la clase política. Sí. Porque ¿qué es lo que ellos debieron reclamarle? Al presidente Luis Abinader que le dé los cuartos a Senasa. Exactamente. Para que los pobres tengan. Que amplíen la sigan cobertura, así, que haya más afiliados. amplíen la Esa debe cobertura. ser la oposición. Esa es la oposición. Claro. Esa es la oposición. que hay que Babado hacer en Torres este el país. mejor invitado Así para es. yo y si en Tráigamelo siempre, semanal. Haciéndole hacia la cabeza desde que Yo llegó. nunca había visto una mujer tan coincidente con No, Babado. señores, Hay pero un que, tema que después pero yo quiero que que eso lo hablemos. hay que Ese apelar es a el la tema. razón. Que es Sí, el sí. tema de los narcopartidos Ay, Dios y mío. de la narcopolítica. Sí, Que ese yo peligroso. quiero, Y ahí yo yo hice quiero ahora desmontar con- eso. No, yo no estoy en ningún pues, narcopartido. mire, vamos a hacer una No, cosa. yo Quiero no estoy en ningún desmontar eso. narcopartido. Miren, Bueno. Babado. Desmontarlo, Sí. Muy bien. No, pero no importa. Tú le puedes dar los minutos míos. Que hable de eso. No, porque eso es un programa. Pero me Eso es un interesa que programa hable aparte. de esa parte. Ese es un O programa sea, los sí. minutos míos yo lo estoy Sí. cediendo para que él hable de esa parte que me interesa mucho. Según usted, pues, ¿cuáles son los narcopartidos? Ya que No, la coproductora del Mira, programa. Sí, Es claro. que exactamente Empoderado. es lo que quiero decirle al país. Sí. En República Dominicana no hay narcopartido. Sáquenme ese corte también, por Ni favor. hay narcogobierno, no ha existido nunca. Dije Noribel que devuelvan su minuto. Mira, Que le devuelvan yo, los minutos. yo soy contrario. No, jamás. Yo soy contrario a Jamás. Leonel Yo quiero Fernández. yo quiero Señores, escuchar su y a Danilo opinión. Medina políticamente hablando, pero yo voy a decir que Leonel ha estado vinculado al narcotráfico. Jamás. Sí. Danilo Medina ha estado vinculado al narcotráfico. ¿Saben que no Jamás. necesita eso? Hipólito Mejía ha estado vinculado. Jamás. Luis Abinader, menos. Ninguno. Ahora, ¿qué pasa con las personas que se dedican al narcotráfico? Que se van trasladando Sí. hacia donde ellos ven que puede ganar o al que esté en el gobierno. Claro. El diputado que está en Miami, ¿cómo se llama? Miguel Miguel Gutiérrez. En el 2016, ¿de quién fue candidato? Ay, Sí. ¿De quién fue? Del PLD. Del PLD. Entonces, como el PLD viene, que este diputado es del PRM, pero era suyo. del PLD verde y morado. Pero, Babado, Era hay una- suyo. Hay una cosa. Sí, porque hay- el 16 hay una estaban línea- juntos. hay Era una suyo. Sí, pero hay una línea que un partido no debe cruzar. Y déjeme explicarle. Usted y yo hablamos de los recursos ahora mismo. Sí. De los recursos que son necesarios. Y no queremos volver otra vez a joder con eso porque son necesarios. Ahora, cónchale, un candidato. Por ejemplo, en el propio PRM yo he recibido denuncias del propio PRM como candidato con una historia en el distrito. Fueron aplastados por otro regidor que Claro, terminó siendo claro. vinculado Pero con el te voy a narcotráfico. seguir diciendo con relación a la... Porque ese mito, y yo lamento que los dirigentes del PRM se quedan callados. Sí. No son capaces, teniendo las herramientas de defender su partido. Por ejemplo, ¿en qué gobierno operó Atiemar? Arturo del Tiempo Márquez. Sí. Eso fue en el gobierno de Leonel Fernández. Fue del PRM. No, César el Abusador, ¿cuándo operó? 20 años. ¿Pero en qué gobierno? Bueno, desde Ahí lo abarcó a los dos. Ahí a los tres. Exacto. Sí, Hipólito, Leonel. Sí, Porque pero- en el 2004 César estaba preso en La Victoria. Sí. Ya estaba preso en La Victoria porque Ok. trabajaba como recogedor de mula y esas cosas. Quirino, ¿en qué gobierno operó? Desde el 92, 90 y pico bajito, hasta el 2004. Y así tú sigues buscándolo. Y tú te das cuenta Pero que menciona no, los otros nombres porque faltan muchos. esto nombres. es lo que quiero decirte, que no tiene que ver directamente con gobierno. Mira, el funcionario de gobierno que se mete a narcotráfico es un estúpido, Un idiota, un idiota. claro. Porque aquí hay negocios que dejan más cuarto Pero que ve el acá en narcotráfico. dólares. Sí, en dólares. En dólares.
Sí. Una Sí, persona sí. vendiendo Mira. buenos apartamentos pica más que un Pero narcotraficante. mira, sin yo decir, Ah, pues el negocio no es tan sin lucrativo. yo decir, por ejemplo, Yo te voy a que son explicar. corruptos, yo te voy a mencionar a 2 personas. No estoy diciendo que son corruptos, eso incluso son amigos míos. Sí. Félix Bautista yo lo conocí pobre. A ¿Tú me Félix estás entendiendo? Bautista, A Félix Bautista. Soy el profesor. Nos encontrábamos allá donde su hermana Irma, que era la secretaria de Miriam en la primera Cámara Penal, y él iba a pie, aquí en la Italia. Sí. Pero el profesor ha tenido suerte, después del 96 tuvo suerte. Sí. No estoy diciendo que es corrupto, vuelvo y Sí, repito. claro. Estoy diciendo que la vida Le ha lo sonreído. acompañó. Francisco Javier, yo voté en el Consejo Universitario por un empleo de él. Vivía en la prolongación de Independencia, 3 en un cuarto. Es pobre. No. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que una persona como Francisco Javier, estando en el Estado, necesita meterse en narcotráfico? No. O Félix Bautista, o del PRM. No, tiene que ser muy estúpido para eso. No, lo que pasa, la crítica que se le hace, Babado, es que los políticos son los que dirigen la política del Estado. Son los que hacen propuestas políticas. Y cuando tú tienes un político que te dirige un militar y el narcotráfico anda buscando 2 cosas. Políticos políticos por la vinculación en el poder que tienen. Y militares porque no hay no hay una línea de cocaína o de heroína o de marihuana que entre a un país sin estoy diciendo a un país, a cualquier país, A cualquiera. sin la complicación, sin la complicidad política. Es que el mundo, el mundo. de las es que pocas el mundo cosas del que narcotráfico es admitió Danilo difícil. Pero encontraron cocaína en la Casa Blanca. Sí. Eso es Increíble, mucho decir. Sí. Pero yo creo también... En la Casa Blanca creo encontraron también que cocaína. que hay que sacar el dinero de la política también. O sea, tenemos una ley de partidos, una ley electoral que es muy floja en ese sentido y la poca competencia que existe a nivel político es por eso. Porque yo decía aquí, papeleta mató menudo. Y lamentablemente ha entrado el dinero en la política Y es eso muy lo hace menos difícil, mi competitivo. estimada. ¿Usted sabe cuánto cuesta usted ser senador o senadora de la provincia de Santo Domingo? Sí. Bueno, Tiene ya. que gastar más de 400 millones de pesos. Pero ahí hemos ¿Cuánto? llegado. Más de 400 Ahí hemos llegado, lo hemos millones. permitido Permitió nosotros. que gastó 400. ¿Ustedes no se acuerdan que se filtró Ah, Yo de sé, los senadores Santo la Domingo, vida, sí. la vida me va a dar otra oportunidad, me la está dando ahora porque estoy saliendo a trabajar todos los días, a luchar todos los días con mi hermano Giovanni, con todos los abogados que se me sí. cruzan en el camino para el bien de seguir trabajando. Babado, si me junto otra vez con 20 millones de pesos, me voy a disfrutarlo con mis hijos. Yo no te puedes juntar porque es que tú eres No, abogado. o sea, claro, yo le Que estoy el diciendo, abogado- Que no yo va le a estoy aspirar diciendo, más. Que no yo le estoy vuelve- diciendo porque estoy trabajando, es decir, yo ahora mismo estoy resolviendo Es que problemas la heredados. Mira, es que la política te da mucha ventaja. Yo te voy a poner otro ejemplo de un amigo mío que lo quiero muchísimo. Ay, mi madre. Bueno, Babado está hoy. Domingo duro. Contreras. Domingo Contreras. Un tipo extraordinario. Sí, Sí. sí, gran Él amigo. tiene una fundación que se llama Tabey. ¿Tú recuerdas? Sí, hasta ver. Mientras el PLD duró en el gobierno, él hacía todos los años un evento. En los premios Atabey. Ah, pues yo no sabía que eso era de él. Oye, pero eso había que verlo, lo que se gastaba ahí. Eso era infinito los millones que se gastaban ahí. razón no han Los hecho más productores, ¿tú sabes quiénes eran? ¿El que es director de radio y televisión? ¿Cómo se llama? Iván Ruiz. Iván Ruiz un año, el otro, qué sé yo qué, otro año. Era así. Sí. Después que salió el PLD del gobierno, ¿cuántas veces lo ha hecho? No, ya no hay No premio. estoy diciendo Entró la pandemia. No, estoy lo que hablando pasa es que claro, los ¿no? colaboradores. Me fascina La- ver que usted además tiene amigos en el PLD, en la Fuerza del Pueblo, no tiene amigos en el PRM. No, Sí. déjeme decirle. Ahí lo ha mencionado dos PRMistas. No, la corrupción para mí no tiene partido. Bueno. Aquí en este gobierno hay corrupción. Y yo estoy de acuerdo con que hay que enfrentarla, Claro. pero hay que hacerlo con responsabilidad. Hay que enfrentarla porque cuando hay corrupción, tú tienes menos escuelas, tienes menos hospitales, tienes menos asistencia social. Sí. O sea, es un daño para la sociedad dominicana. Hay corrupción, hay muchísima corrupción, pero la han denunciado. Usted mismo ha denunciado Sí. actos de corrupción. Responsable. Responsable. Y en el Entonces, PLD lo hice también. Sí, el porque hay PLD, mucha gente que no lo. sí. En el PLD, en el gobierno del Que no es PLD. ahora. Yo lo hice. Sí.
Yo lo hice y ahora lo estoy haciendo igualito como lo corruptos hice. también. Yo también me Sí, sacaron de un programa de radio Sí, porque hay ataqué mucho. la concesión Miren, de oye, derechos. señores, tenemos que darle las gracias a Babado, querido hermano, pero ¿Cuándo tenemos vuelve? que- Yo a ustedes. ahí voy. No, ahí- Y hoy si está preguntando que cuándo vuelve, ¿Cuándo respóndale vuelve, eso, invitado? coordinador. Ya usted es aliada, Tráigame. señora. Mire, Tráigamelo mire, siempre. óigame, esa señora lo va a colgar usted en un cuadro. que Usted no se tiene imagina. Instagram, lo voy a seguir ahora mismo. Darle las gracias al querido Babado Torres, que es un gran, ¿qué digo yo? Ahí dice mi padre, saludo y un abrazo a mi hermano de Sí, Mil Batallas, mi Babado hermano, Torres. hombre. ¿Qué digo? Babado es un gran amigo de esta plataforma, invitarlo siempre será un honor y darle las gracias porque sacó un poquito de su tiempo para estar con nosotros.